Terminó el Sprint 1 en la primera división de Advanced Warfare y Red Bull os ofrece los 3 candidatos a MVP de los playoffs. Prestad mucha atención porque vosotros elegiréis al mejor. Gobs de Overgaming ha mostrado su mejor juego cuando su equipo más le ha necesitado. A pesar de ser uno de los jugadores con más experiencia en la liga, Gobs ha sabido marcar las diferencias en los momentos clave. Su actuación en estos playoffs ha sido sobresaliente y merecedora de su candidatura para MVP. Más por la espalda, es un 2 para 2 ahora. Buena baja de Gobs, se ha cargado a Stilex. Tiene a otro delante, es Pablo. No sé si lo va a ver. Ahí se lo carga Gobs. Qué bien ha disparado. Si quieres que Gobs sea MVP, dale a like a este vídeo. De entre los 3 candidatos, el ganador será cuyo vídeo tenga más likes. Así que anímate a votar. ¿Qué pasa, chavales? ¿Pero qué pasa? ¿Qué tal, chavales? Bueno, nada, solo era para comentaros lo que habéis visto en pantalla. Es que me han seleccionado como candidato para el MVP de estos playoffs del primer sprint del VP. Y nada, solo os quería hacer saber que me podéis votar por el link que os pondré abajo, que es mi vídeo, solo dándole a like. Y nada, me podréis votar para lo que os he dicho, el MVP los primeros players del primer sprint. Es un voto libre. También pondré el vídeo donde podéis ver, ahora mismo en el pantallazo que os he puesto aquí en pantalla, podéis ver el vídeo donde podéis votar a los 3, por si no me queréis votar a mí, que no es obligatorio, pero bueno, yo os lo dejo saber ya que sois mis suscriptores y tenéis que saber mis coseles. Y nada, poco más respecto a esta noticia, que hoy es un vídeo de información más que nada. Y nada, también deciros que para los que no sepáis lo que es MVP, es el mejor jugador de los playoffs del torneo del VP. O sea que nada, poco más que contaros más de esto. O sea, votar a los que queráis. Ya os pondré mi link para que me votéis y pondré el link también del vídeo donde podéis votar o votar a quien queráis. Los candidatos somos yo, Lucky y Gamer de mi equipo. O sea que nada, esta noticia no da para más. ¡Vamos a la siguiente! Y esta es una de las noticias que más esperaba yo, la verdad, que me mola el tema del merchandising de los clubs y demás. Y bueno, Overgaming, que es mi club, ha abierto la tienda en Greenblood, por lo cual podréis ver todos los productos, todas las sudaderas, camisetas de competición que llevemos, todo lo podréis ver, mochilas, todo lo que veis en pantalla y más. Os pondré el link o en pantalla o en la descripción de la tienda para que lo podáis ver mejor, ya que aquí no se ve muy bien. Y nada, podréis comprarlos, podéis hacer lo que queráis. Y la verdad es que hay sudaderas muy chulas y las camisetas chulísimas también. O sea que estaría bien veros ahí en la Final Cup con una camisetilla o una sudadera de nuestro club, la verdad. Estaría bastante interesante. Y nada, solo era para deciros eso y que, bueno, tanto como el Final Cup como en otras LANes, tampoco tiene que ser Final Cup solo. Nada, solo era deciros esto y que me ha encantado hacer otro vídeo más para vosotros. ¡Hasta la próxima!